Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre muchos temas que son realmente importantes, por eso los invitamos para que se queden hasta el final de esta emisión, porque en la primera parte vamos a estar conversando sobre Colombia, que más o menos es como conversar sobre Venezuela, porque el personaje que maneja el poder en Colombia es exactamente una copia, muchos dicen que mal hecha, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, es decir, del chavismo, del socialismo. En estos momentos y luego del evento que ocurrió ayer en Colombia, hay muy pocos que dudan hacia dónde va este país hermano. Este país tan maravilloso donde hay gente que ha trabajado para lograr objetivos importantes y que han avanzado en una serie de aspectos, pero que en estos momentos, a nuestra condición de analista, yo creo que están empujados hacia el modelo venezolano y va a ser un poco complejo revisar quién puede ponerle el fin a este asunto, tomando en cuenta la disposición que tiene Gustavo Petro para lograr ese objetivo, que luce quedarse en el poder. Pero claro, como no hay leyes que se lo permitan, pues poco le importa, está buscando una vía. En Venezuela, cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, que gana, se dicen, las únicas elecciones que ganó realmente el chavismo, vino un porcentaje de eventos que tenían ellos bajo la manga para quedarse en el poder. Si mal no recuerdan, en el año 99, sin que se produjeran los cambios requeridos, se cambió la institucionalidad, la estructura jurídica de Venezuela y se hizo una constitución, la de 1999, que ahora Maduro va a reformar, pero a estas alturas ya no importa. En Venezuela han habido tantas constituciones y ninguna de ellas, en particularmente la del 99 y la que está ahora en proceso, parece más bien un sombrero de estos de magos, pues va a resolver el problema. El caso de Colombia es diferente porque allá la constitución no permite esa reelección. Sin embargo, revisamos lo que dijo Petro ayer y ya lo vamos a conversar con nuestro aliado en Bogotá, pero antes también quiero informarles que en la segunda parte de este programa vamos a conversar sobre lo que está haciendo Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro para lograr un objetivo que nos encantaría que fuera el nuestro, pero no sabemos si lo vamos a lograr porque estamos luchando contra un monstruo. Sin embargo, lo importante aquí es que sigue la lucha bajo diversas aristas para lograr el objetivo. Así es que más que desanimarse, yo creo que aquí hay que animarse y llenarse de energía porque viene un cambio sustancial para la agenda de Venezuela a nivel internacional y no vamos a permitir bajo ningún concepto que el régimen se salga con la suya y que un sujeto malentonado como Diosdado Cabello vaya a soliviantar los espíritus de los venezolanos que están luchando por un cambio real. Los otros, que son opositores de cañerías, que andan por ahí tomándose fotos con los autores de la desgracia de Venezuela, pues eso sí, ustedes tienen que revisar, particularmente si están en Venezuela. A mí me han llamado muchos de ellos para decirme, no, no hables mal de nosotros somos unos demócratas que estamos tratando de hacerle frente al régimen. Son una vergüenza, que es otra cosa. Y vamos a hablar de esto y por supuesto también en este programa vamos a conversar sobre todas las agencias que se están ejecutando en estos momentos en Estados Unidos para no generar cambios. Es decir, es una especie de salamandra que se le quita y se le pone, pero termina siendo más o menos lo mismo y eso les va a interesar muchísimo porque son cambios que están por debajo de la mesa y que se tapan por encima de la mesa. No se lo pierdan, bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos los maravillosos moderadores, Long Time y Norma Flores, por estar con nosotros, al igual que aquellos que están a esta hora uniéndose a nuestro superchat de YouTube, que es el más inteligente de la red. Los invito para que opinen. ¿Ustedes están de acuerdo con Petro? Cuando vieron a Petro sacando esa espada, dijeron, ay Dios mío, ahí está, revivió Chávez, Chávez está vivo,
Está vivo en el espíritu de los sanguinarios que quieren eliminar las libertades de los ciudadanos. Bienvenidos todos. ¿Se suscribieron al canal también? Háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente los invito para que pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtro. Bienvenido, Bernardo Henao. Muchas gracias por estar con nosotros. Maybor, muy buenas tardes a toda la audiencia. Un saludo muy especial este viernes. Estamos muy listos para cumplir hoy la agenda del programa, que hay muchas novedades preocupantes, todo lo que está aconteciendo en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Cuéntame cómo es recibido ese mensaje de Petro. A mí no me queda la menor duda, Bernardo, que este hombre va a buscar los mecanismos que serían como una especie de subversión, entre comillas, para quedarse en el poder, utilizando los grupos sociales, los ingenieros, no importa qué. Creo que tienes mucha bulla ahí. Adelante. Sí, está apagando el celular. Te cuento que acá en Colombia, en la forma como actúa el presidente, siempre vimos que él, desde que se inició en el 22 su mandato, empezó a organizar las movilizaciones y a pensar en sus asambleas populares y en todos sus temas. Siempre en esos desplazamientos que ha tenido concurre a la que se denomina acá la Minga. Es un grupo del CRIC, del grupo de indígenas que vienen de un sector particularmente del suroriente de Colombia y que vienen del Cauca y diferentes regiones apartadas y vienen a Bogotá. En esta oportunidad se movilizaron todos en sus camionetas y en las chivas y supuestamente habían tenido un acuerdo donde iban a entrar a la Universidad Nacional escasamente 4.000 indígenas y acá llegaron, se informa que entre 15.000 y 20.000 para estar presentes en el 1 de mayo, en el Día de la Marcha del Trabajo, en lo que tiene que ver con la Plaza de Bolívar. Efectivamente, entraron más de 15.000, se cogieron todos los edificios. Esto va a ser un dolor de cabeza supremamente complicado de resolver. Dicen que van a salir voluntariamente. Aquí cuando se han tomado las instalaciones, por ejemplo, del Parque Bolívar, fueron muchos, perdón, del Parque Nacional, fueron muchos los meses que se quedaron allí, hicieron mucho daño. Y ayer, efectivamente, en la marcha del trabajo, pues llegaron todos a la Plaza de Bolívar, más que todo por compromisos con sus jefes y no voluntariamente. Esta no es una manifestación espontánea. Yo diría más bien que es la forma como el presidente Petro se aprovecha de fechas especiales, como ha sido el 1 de mayo o el Día de los Pensionados, o fechas que tienen una movilización por iniciativa propia de esas organizaciones. La del 1 de mayo es tradicional, pero él arrebató el día de la marcha del trabajo. O sea, se apropió indebidamente de la marcha del trabajo. Y todos los sindicatos y las organizaciones que marcharon, pues ya ni siquiera tiene eco su discurso. Simplemente acá se volvió el discurso de un mandatario que se cree el dueño del saber y de la verdad absoluta. Y ayer sí se descaró de la manera que pues, registran los medios y todo. ¿Qué fue lo que hizo ayer? Él está empeñado, y ayer la radicó, en que se promueva una consulta popular para poder atender una serie de preguntas que tienen que ver con todo el tema de las reformas que no le han pasado en el Congreso. Y él quiere adelantar esa consulta al pueblo colombiano, pero aquí todos los mecanismos de participación, de acuerdo con la ley 1757 del 2015, pues demanda que todos estos temas de consulta tengan que ser aprobados previamente por el Senado de la República. El Senado de la República, desde que le presentan la petición, tiene 30 días para darle aprobación o no aprobación. Pero él ayer fue de una manera descarada, amenazante con el Congreso. O sea, casi los puso en una forma desobligante, preocupante y presuntamente delictiva contra la pared, pues amenazándolos casi bajo el tema de un chantaje, diría yo, que se podría tipificar en la forma que le tenían que aprobar la consulta. Hoy las reacciones no se han hecho esperar de los congresistas.
ya hay una denuncia que le han dejado saber de por medio de que se instaura, pero nosotros tenemos que partir de la base que las ramas del poder público aquí en Latinoamérica, en los países demócratas, son independientes. Petro no podía manifestarse de la manera como lo hizo y menos insistir, como lo dejó saber ayer, de que si no le aprobaban, él movería al pueblo para que sepa qué hacer. O sea, en otras palabras, ahí, por ejemplo, como usted ve, exhibe una bandera rojo con negro. Eso es una bandera muy peligrosa porque representa muerte y sangre. O sea, es un tema que viene desde la época de Bolívar, pero también esa bandera es la que representa el movimiento anarcosindicalismo. O sea, aquí es todo el radicalismo de izquierda. O sea, ayer el discurso de él, conjuntamente con la desenvainada la espada de Bolívar, usando los guantes blancos, que no es de Blancanieves, es más bien copiando los guantes negros que se hizo Chávez cuando sacó la misma espada un tiempo atrás. O sea, son exactamente igual los mismos pasos que se están dando aquí en Colombia, los que dio Chávez para apropiarse con Venezuela. Y aquí desenvainó la espada. Y aquí no hay que desenvainar espadas, aquí lo que hay es que desarmar espíritus. Y aquí lo que hay es pactar realmente la paz, pero una paz sólida, no una paz sobre esta base del miedo y sobre la base de cada vez se consolidan más los grupos y cada vez toman más espacio. Y esto que hizo ayer, pues acalora los ánimos y se vuelve en un discurso de odio impresionante. Pero ya llegar a estos niveles con esta bandera y esta forma, ya sí llegamos a unos extremos inconcebibles, inaceptables, y por supuesto miraremos a ver cómo se van a desatar las posiciones al respecto frente a las denuncias que se sigan por esta grave amenaza que ha hecho el presidente en esta manifestación del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, del cual se apropió. Hay un discurso que es sumamente interesante para analizarlo y quiero que lo pongamos en pantalla, porque cuando uno escucha este tema en particular y el final del discurso, y por eso invito a toda la gente que está con nosotros para que nos dé su opinión sobre este tema que es tan, pero tan increíble que lo digan en público y además la forma como lo dice. Adelante con el video. La primera pregunta dice: ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo, vuelvo a leer, está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 y las 6 p.m.? Oigan. 2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100%, o sea, se doble el salario, por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? Cuatro. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?
está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social. Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios. Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales. Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general. Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y las campesinas. Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. A ver, Bernardo, ¿qué es un HP esclavista? Cuéntanos. Pues el término HP siempre en Colombia se ha entendido como una grosería inmensa, pero él trata de menospreciar y lo usa de una forma que quiere decir que no lo quería utilizar, pero sí está expresándose vulgarmente. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando se acude a la vulgaridad es cuando se carece de argumento. Cuando se grita más es cuando no se tiene soporte en la discusión con argumentación plenamente en pruebas. Petro, en estas 12 preguntas que está leyendo de que harían objeto de la consulta, pues previamente consultó y hubo 25,000 sugerencias de preguntas para la consulta que le contestaron en el canal que se habilitó. Pero todas esas 12 preguntas, si yo le preguntara ahora, Maybor, ¿usted está de acuerdo que le aumenten el sueldo obligatoriamente en un 20%? Pues la gente va a pensar siempre contestar sí, o sea, son tan elementales los contenidos que tiene que todos benefician que es imposible que no vayan a votar no. Lo que acontece es que hay que hacer, y en eso hay un estudio muy concienzudo del ministro Cepeda sobre la base de por qué no debemos salir a votar la consulta si es que la prueba que se realice por parte del Senado, porque ahí es donde juega el tema de los umbrales. Y esta consulta, obviamente, habría que tener un umbral, creo que es más o menos 11.300.000, de acuerdo con el 10% del último censo electoral, para poder que logre su aprobación. Pero no se lograría esa gente y esa cantidad, porque hoy se dice que él tiene un grado de aceptación del 37% y más o menos en los votos que ha tenido no pueda tener en este momento su convocatoria más allá de 6, 7 millones de personas que puedan estar queriendo acompañarle. Pero lo cierto y lo evidente es que esa consulta, como la pretende hacer y como la pretende imponer y como amenaza, esa consulta está incluso incurriendo en una práctica que no debe hacerse, que es reproducir normas que han estado en discusión de proyectos legislativos y que no han sido aprobados. Esa parte en su momento, si llegara a pasar, sería objeto de demanda futura. En consecuencia, la forma como groseramente insultó fue la forma como se dice vulgarmente
entre comillas, mentarle la madre al presidente del Congreso. O sea, él ha incurrido en unos temas de groseros y después los niega, pero es que este individuo ya se siente emperador y lo demuestra como desenvainó esa espada y como se quiere llegar allá, y ya raya en la tiranía. Pero aquí no podemos olvidar la forma como él llegó al poder, que aún no se ha resuelto, y están volatando siempre el tema para que no sea juzgado bajo ninguna circunstancia la comisión de acusaciones y que el comité del Consejo Nacional Electoral pues no termine la investigación. Él siente estar por encima de la ley y con todas estas amenazas lo único que está logrando hacer es ser el gran jefe de debate de la oposición. La oposición en Colombia hoy está grave, no tenemos quien la lidere, está desunida, hay mucho egoísmo. Petro la está uniendo y Petro la está logrando consolidar porque entre más trate de mediatizar su discurso amenazante, yo creo que más reacción está ocasionando en la reserva activa, en la sociedad civil y en los grupos de análisis, como hoy se ve, tanto de congresistas como de la academia y de muchas personas, de la misma justicia y de las ramas de la justicia, que también ha querido en momentos determinados y respetar a decisiones del Consejo de Estado. Entonces, este señor ya tiene todos los tintes de rayar en la tiranía y lo que quiera estar buscando, porque ya están insinuando, y lo dejó saber de pronto Benedetti, que quisieran ver la posibilidad de si se puede consultar que haya un alargue de periodo o un nuevo periodo reeleccionista que está prohibido en la Constitución. Está prohibido en la Constitución, pero ellos lo buscan porque, como repito, empezamos conversando de que Maduro y Chávez en un principio, eso estaba prohibido en la Constitución de Venezuela. No podían quedarse así como se quedaron hasta que la muerte los separe del poder. No, eso no estaba previsto en Venezuela. Venezuela había una Constitución que decía exactamente cómo eran los quinquenios, pero ellos lo cambiaron todo, ¿no? Y lo cambiaron a toda mecha. Vamos a escuchar el video que está promocionando Gustavo Petro, que este es el peor de todos, y a esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestro aliado, nuestro co-host, Eric Fajardo, que está en Washington, D.C. Ya vamos a hablar con él de todo lo que está pasando. Eric, bienvenido. Está mudo, pero bueno, fíjense que queda mudo de vez en cuando porque se apaga el micrófono. ¿Qué tal, Maybord? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Bernardo? Un placer saludarlos. ¿Cómo está? Bueno, escuchemos este video que está promocionando Gustavo Petro para ver qué nivel tenemos en relación al discurso, y le pido a toda la gente que está conectada a esta hora a través de nuestro super chat y otras plataformas que nos dejen su opinión sobre este video y se van un poquito más atrás, 26 años atrás, los que vivieron 26 años atrás, para ver qué es lo que pasó. Se parece tanto. Hay una canción de este cantante que también murió, mexicano, que decía: te pareces tanto a mí. De Colombia, el constituyente exige que su voz se oiga en la consulta popular. La bandera roja y negra está con el pueblo. La hizo Simón Bolívar. Significa libertad o muerte. Este pueblo de Colombia vuelve a levantar esta bandera. Significa que llegó la hora de la democracia. Llegó la hora de la república y está en manos del pueblo. Vamos por la revolución en marcha que unieron a sangre y fuego los amigos de la violencia en Colombia. El que dirige, que el que comanda, no es el presidente Gustavo Petro, es la espada de Bolívar. Nos comanda y nos guía en esta lucha por los derechos y la libertad del pueblo. Los 100 años de soledad han terminado porque estamos en el país de la belleza, porque somos el centro del corazón del mundo. Estamos realizando la mayor movilización del pueblo colombiano en toda su historia de vida y de por sus derechos fundamentales, por su dignidad, por sí mismo. El pueblo de
Colombia dice que llegó la hora del pueblo. Ha llegado la hora del pueblo. Ha llegado la hora del pueblo. Mire, eso lo escuchamos nosotros en el 98, en el 99, en el 2000, 2001, 2002 y 2025. Vamos para 2026. Bernardo, hay gente que no entiende lo que está pasando, incluyendo a la oposición de Colombia. No entiende para nada el modelo del régimen venezolano que lo tienen al lado. No entiende para nada la forma y la psicología de este tipo de individuos. No entiende absolutamente para nada cómo hacer y cómo han hecho para tratar de desvirtuar y romper la narrativa y el relato que se está construyendo. Es muy peligroso y van a buscar la vía y la forma para lograr el objetivo. Bernardo, me voy contigo. Vamos a escuchar a Eric. Bueno, empecemos con el reportaje de Bloomberg, porque ya ese lado de la izquierda parece que le ha cerrado el ojo de la misericordia a Gustavo Petro. Hoy día el editor de columnas de Bloomberg, Juan Pablo Spinetto, le dedica una muy buena al presidente Gustavo Petro y dice: el presidente de Colombia tiene problemas mucho más grandes que las alegaciones de drogas contra él. Y hace una columna de apertura en la que destaca que no es tan grave la sospecha de la narcodependencia de Gustavo Petro como sus fracasos políticos, y estoy citando textualmente. Y todo es una especie de recuento de los, no son 100 días, pero del tiempo que lleva Petro y de cómo ha sido incapaz de generar coaliciones, de mantener aliados y de sostener lo que la mayoría de los líderes populistas de la izquierda en Latinoamérica hacen, que es un romance de los primeros 4 años con su electorado. Es decir, lo califica en un fracaso categórico en las 3 categorías, y creo que Bloomberg no es necesariamente un medio conservador. Pienso que este es un guiño ya de un desprendimiento crítico respecto a lo que está haciendo Petro de lo que yo llamaría la prensa globalista o la prensa pro-progresista en los Estados Unidos. Ahí se la dejo picando a Bernardo. Sí, fíjate también, Eric, que aquí estamos viendo la transformación de Petro, porque el progresismo, el modelo de Bernie Sanders, el modelo de Kamala Harris y este grupito se fueron del poder en la Casa Blanca, y él se está alineando a los de la izquierda dinosaurio del Foro de Sao Paulo. No es que él se había separado, sino que él tenía como una especie de show ahí prendido en un momento determinado, pero ahora está mucho más radical que el mismo Maduro, que hay que, bueno, realmente no sé, pero Bernardo, yo lo veo así. Este individuo tiene un plan que lo está desarrollando sin ningún tipo de obstáculos. Meibor es un clon, está copiando absolutamente todo lo de Chávez y todo lo de Maduro. Lo que pasa es que él trata de mostrarse a veces que es distante de ellos, pero no. Todos los discursos últimos que usted le revise a Petro los puede comparar con los discursos de Chávez. Él los copia todos y se monta en el escenario bajo la misma premisa. Lo que pasa es que él fue muy cercano a Chávez y lo tuvo acá en Colombia en su momento cuando vino a visitarlo y lo llevó a su casa. Pero lo cierto y lo evidente, en la pregunta de que por qué la oposición está como está, yo digo que es la carencia de los líderes en la forma como destrozaron, digamos, y han pretendido destrozarlo con sus procesos que le han armado al presidente Uribe, y no ha habido un liderazgo consolidado en una vocería que represente esa unidad de la oposición. Hay reacciones, el Centro Democrático en cada uno de sus exponentes tiene reacciones, hay de otros partidos, Cambio Radical lo ha hecho, y hay muchos, pero no está consolidada y unida la oposición. Los militares, por ejemplo, que pueden ser ejemplo y que siempre dicen que van a llegar a gobernar o a ser elegidos congresistas, pues tienen una oportunidad valiosa, pero no reaccionan. Y lo que aquí ha pasado con las fuerzas militares fue que las despedazó por completo Velázquez y el presidente Petro. Aquí nos acabaron las fuerzas militares a nosotros. O sea, no nos digamos mentiras, estamos sin fuerzas militares que nos defiendan, y la situación
se torna cada vez más compleja en la forma que cada vez más dominio territorial tienen las fuerzas de izquierda, llamémoslo así, las subversivas y desde luego las narcotraficantes. Entonces, en ese tema que tenemos nosotros, que es de una gravedad inmenso en el control territorial, pues agréguenle a este problema también el de los indígenas, que ya los vuelven un factor permanente de inculcarle miedo y temor a la ciudadanía, y la sacan con sus formas de presentarse, con sus bastones, que tienen ahí un puñal dentro de esos bastones y salen, y todo el mundo lo ponen contra la pared. Pero estamos reaccionando, y en el 1957, cuando se dio vísperas la caída del gobierno de Rojas Pinilla, yo recuerdo que no hubo líder, pero sí el pueblo llegó un momento en que se cansó de todas esas injusticias que se cometieron en ese entonces y se levantó y tumbó al gobierno. Petro, en lo que está haciendo en este momento, como lo decía yo ahora, se está volviendo el principal jefe de debate en unirnos y en llevarnos a que vamos a consolidar un grupo fuerte de defensa institucional de la democracia colombiana que está seriamente amenazada. El 5 ahora de mayo, va a haber una movilización que se va a dar en respaldo a los caídos y a las fuerzas militares de Colombia y empezar a reaccionar. Pero entonces aquí sí se van a consolidar esos movimientos, porque esto ha llegado a unos extremos inadmisibles y las ramas del poder público son independientes y se deben respetar, pero no se deben amenazar como lo está haciendo este señor frente a la rama de la justicia y frente a la rama del Congreso. Así es, y bueno, tienen en pantalla la bandera que se utilizó en la Guerra a Muerte, en la época de Simón Bolívar, y esto tiene harto significado. Eric, no sé si tú te acuerdas de esta bandera. Bueno, sí, claro que sí, me acuerdo de los llaneros de José Tomás Boves, me acuerdo de los métodos sangrientos, además, es una evocación peligrosa, casi como usar la hoz y el martillo, ¿no? Hay mira, vamos a seguir con Bloomberg. Yo pienso que realmente el hilo conductor de esta conversación debe ser la amenaza de la constituyente, porque ese creo que es el tema de fondo para el que ha empezado, por lo menos así lo ve Bloomberg. Estoy leyendo un reportaje además de Vanessa Bush-Leather que dice que en AP, que dice que hay que conjuncionar los elementos como este masivo asesinato de 15 oficiales de policía y 12 militares, el presidente que tenía que traer la paz, recuerden, Petro era el presidente de la paz, era el branding, ¿verdad? Junto con algunos otros hechos que han acaecido, como por ejemplo el hecho de que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas está exigiéndole, imagínense, le exige a Facebook y a TikTok que haga más en Colombia para evitar que los grupos guerrilleros como el Clan del Golfo recluten vía redes sociales jóvenes. Hay una suerte de reclutamiento masivo a través de redes sociales de la guerrilla colombiana, de nuevos adeptos. Se están fortaleciendo grupos irregulares con jóvenes, obviamente tiene que ver ahí dinerico, y del otro lado se está desestabilizando, atacando fuertemente a las fuerzas del orden, los atentados, los asesinatos, y este es el contexto que yo recuerdo cuando Morales, consciente de que había ganado en un golpe de desazón, de rabia, de voto castigo, que no había ganado por él, sino porque la gente quería castigar al sistema político, ni al año de ser electo le puso la constituyente. ¿Por qué? Porque la constituyente tiene la virtud en el imaginario del populacho de hacer lo que los gobernantes no están pudiendo hacer, porque todos saben que Petro no podría cambiar muchas cosas, pero Petro sabe que apostar a la constituyente es apostar a un animal mucho más grande, que concita mucho más interés y mucha más fe de la gente ingenua en que probablemente las inequidades se van a acabar. Se convierte en una especie de cajita mágica, cuando en realidad es una caja de Pandora la constituyente, la tiran sobre la mesa, logran concitar los grupos de interés, las minorías, los sindicatos, los grupos indígenas alrededor de ella, y desestabiliza mientras tanto el país, como parece que está sucediendo también en Colombia, con los ataques a las fuerzas del orden, con el reclutamiento masivo y refortalecimiento de la guerrilla, para decir que la vía de la pacificación,
para decir que la vía de la conciliación es este armatroste que están manejando por detrás. Lo he visto así en Bolivia, lo has visto tú en Venezuela, Maybord. Esto parece todo un teatro armado para llevar a Colombia, lamentablemente, hacia una reforma constitucional que, créanme, los colombianos no quieren, Bernardo. No la quieren, no la quieren. Y por cierto, no la quieren porque si ustedes le dan a esa reforma constitucional, olvídenlo. Ya, se acabó, se acabó. Van a ser venezolanos de la Gran Colombia. Eso no queda, pero ni una pizca de duda. No sé si a la gente que está en nuestro superchat le parece esto. Bernardo, antes de pasarnos al tema de Venezuela y del Tren de Aragua, muy apoyado por algunos aquí en Estados Unidos, quisiera que nos contara, porque hay un miembro del Tren de Aragua que está arrestado allá en Colombia, alias el Chucky, cabecilla del Tren de Aragua, que fue capturado justamente en Bogotá. No sé si se acuerdan de él, pero en todo caso lo andan buscando los Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo en Texas. Este hombre del Tren de Aragua, pues ahora le ha salido padrinos allá en Colombia porque se está denunciando, o al menos se corrió ya para la prensa de manera directa, que este individuo fue arrestado y que está siendo presuntamente atacado para que salga irregularmente de Colombia, es decir, que no lo envíen a los Estados Unidos. Eso es lo que nosotros entendemos. Y si es así, pues estaríamos repitiendo más o menos muchos de los procedimientos que se están dando aquí mismo en Estados Unidos. El procedimiento que generó controversia porque es irregular y supuestamente no va acompañado de lo que plantea la ley en Colombia, el arresto de este individuo, el Chucky. Adelante, Bernardo. Bueno, antes de referirme a lo del Chucky, quiero decir en el tema de que sí estamos en riesgo frente a ese tema de la constituyente, Eric. Aquí eso que están convocando a todas esas asambleas populares hace rato es inquietante, pero más inquietante es que los resultados de las encuestas le están dando ya una favorabilidad a Petro del 37,5%. Y en otra parte, en los análisis de gobierno llega al 42%. Yo sí le soy sincero, yo no entiendo, no comprendo que tenga esos registros. Uno podrá cuestionar mucho las encuestas, podrá cuestionar eso, pero la última encuesta que arrojó eso es una encuesta, digamos, de una firma que pertenecía al centro derecha. Entonces uno en eso, cuando dicen, es que no les va a pasar, no, sí pasa, y acá nosotros estamos advertidos que Petro no podía llegar al poder y llegó, y obviamente no lo queríamos, pero lo consiguió, y podemos criticar el gobierno anterior que puede haber facilitado el camino, pero lo cierto es que estamos más cerca de volvernos como Venezuela y que queden atornillados aquí muchísimo tiempo y que nuestros hijos y nuestros nietos y todos pues no van a poder tener un país como lo merecemos, que es de progreso, de desarrollo, de trabajo, y no esta forma como se está dando esta circunstancia que va a ser una permanente sometimiento a una pobreza absoluta, a una economía destrozada y a un país que va a empezar a migrar en números que ya hay algo de migración, pero ya serían unos números mayores. Lo de la extradición, pues todo depende de los procesos, porque si el juez detenido con fines de extradición tiene que someter a la Corte Suprema el permiso respectivo para que conceda la autorización de sacarlo del país y que se le respeten los derechos a Guerrero. Si así se da, la última vocería la va a tener el presidente Petro. Y en este momento, como están las condiciones, yo me atrevería a pensar que va a ser bien difícil que lo entregue. O sea, porque en la forma como Petro está provocando el tema, ya él mismo dijo que creía que le habían quitado la visa y ya hubo un senador de los Estados Unidos que dejó saber que efectivamente le quitaron la visa. O sea, el tema nuestro en relación con la forma como el presidente está tratando la diplomacia con los Estados Unidos cada vez es más distante y cada vez está mirando a esos otros países que geopolíticamente le darían de pronto lo que él crea una respuesta acá. Y seguramente eso no va a ser así, pero va a exponer más a Colombia en ese medio. Yo no creo que vaya a estar pronto a la entrega
de este personaje del Tren de Aragua a los Estados Unidos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.